Muy bien. Iniciamos entonces con la grabación, ¿eh? Aquí vamos a ver. Aquí voy a poner el chat por si me preguntan. Bien, vamos a ver entonces. El tema de hoy son la comparación que vamos a realizar sobre las ciencias, por un lado llamado las formales y por otro las factuales. Aquí les pido de favor, si llegan a tener algún comentario o duda, más que levantar sus manitas, pueden abrir su micrófono y directamente, con toda confianza, realizar la pregunta. Bueno, vamos a ver entonces, en esta comparación, pues, vamos a reconocer lo que son los dos tipos de ciencias y cuáles son sus características únicas. Obviamente, cuando ya nos empecemos a explorar lo que son las ciencias naturales frente a las ciencias sociales, que son denominadas factuales, van a presentar más características en común. Las ciencias formales son entonces la lógica y la matemática. ¿Cuál es el objeto de estudio? El pensamiento, lo abstracto, lo que no podemos concebir de manera física o reconocer o tocar, a diferencia que el objeto de estudio de las ciencias factuales, que serían las naturales y sociales, son los hechos mismos. Y que también con esta interpretación que les estoy dando en este momento, no quiere decir que las ciencias sociales, o en ocasiones cuando hacen una interpretación de la realidad, las ciencias sociales como tal, también recurren al objeto de estudio del pensamiento o a lo abstracto, como por ejemplo cuando hablan de Estado, más que de gobierno o país, el Estado abstracto como tal, que nos habla de todo lo que tiene que ver con las denominadas interpretación de la realidad que se hace sobre ello. Bueno, entonces, y obviamente también cuando llegan a hablar de independencia o democracia, las ciencias sociales abordan temas que no necesariamente vamos a tocar. Sin embargo, se habla de ese tema. Al parecer parecería un concepto abstracto o que es puramente del pensamiento, pero que sí tiene que ver con nuestra forma o orden de vida. ¿Qué estudian entonces las ciencias formales? Entidades conceptuales como números, ahí les pongo ejemplo, figura o concepto, y sus relaciones, ya sea entre igualdad, simetría, deducción, etcétera, etcétera, pero siempre desde el orden del pensamiento, que van a estudiar los hechos naturales, los que acontecen sin la intervención de los seres humanos, como la lluvia, el viento, etcétera. ¿Y qué hacen? ¿Qué estudian los hechos sociales? Son los provocados por el hombre. Y ahí pondremos como ejemplo la explotación demográfica, el crecimiento poblacional, la revolución, la llamada contaminación, el empobrecimiento, etcétera, etcétera. Son estudios que va a realizar concretamente las ciencias sociales desde un aspecto puramente vivencial. En ocasiones, bueno, también las ciencias naturales, en ocasiones estas dos tienen mucho más acercamiento que las mismas ciencias formales. También aquí quiero hablar de los prejuicios que se llegan a formar o de las ideas preconcebidas que no necesariamente son respuestas o tienen una interpretación correcta de la realidad. Muchas veces cuando hablamos de ciencias en general, por lo regular siempre nos cargamos a la idea de que las ciencias son las ciencias naturales y punto. Y dejamos de lado las mismas matemáticas, ya no se diga las ciencias sociales, sino incluso las matemáticas o la lógica, pensando que esas van en otro rumbo o tienen que ver con otras caracterizaciones,
cuando no es así, incluso cuando se habla de política o ciencia política, que ahí ya empieza a tener un nombre mucho más concreto. Siempre lo referimos al político que hace campaña o a la cuestión nada más referente a las elecciones, o cuando nos están hablando de democracia misma o libertades. Cuando no es así, también entra dentro del rubro de las ciencias en general, simplemente que tienen una especificación concreta. Respecto a esto de formales y factuales, ¿hay alguna duda o comentario? Todo bien. Muy bien. Vamos a ver entonces en el aspecto, ¿por qué nos estamos cargando? Como les comentaba, porque vamos a hablar sobre las características que traen mucho más en común las llamadas ciencias factuales, naturales o sociales. Y eso es importante mencionarlo porque esto nos da como un panorama muy general respecto a las llamadas ciencias factuales y su manera de interpretar los fenómenos, de explicarlos y también de darles respuesta a las situaciones que ocurren, tanto desde el aspecto natural o social. Ejemplo de esto es que el aspecto natural, para explicarme el ciclo del agua, por ejemplo, las ciencias naturales siempre buscan tener una información clara y veraz sobre el llamado ciclo del agua, o también otro ejemplo, las estaciones. Pero también las ciencias sociales tratan de ser muy realistas y explicarnos fenómenos como las revoluciones que surgen en todo el mundo, o podemos concretamente hablar de la Revolución Francesa o la Revolución Mexicana, por poner otros ejemplos. Bueno, vamos a ver entonces que lo estudian los hechos sociales. Lo que hacen las ciencias factuales, formales, factuales, perdón, específicamente, es que estas van a estudiar los hechos sociales, los hechos racionales. Esto es que se fundamenta en el razonamiento mismo y no parten de o no tratan de explicarse a partir de hechos maravillosos y seres extraordinarios o que suceden con el respeto que se merece desde la religión o que tratan de dar una interpretación desde el dogma de fe o los mitos, porque es parte de un pensamiento crítico, de ahí viene el concepto de racionalidad, que no explora desde entes concebidos para dar una explicación desde los fenómenos no explicados o desde los fenómenos que parten desde hechos concebidos como extraordinarios que tengan que ver con la magia o la religión, por poner ejemplo de eso. También por eso cuando empezamos a hablar de situaciones que tuvieron que ver con extraterrestres, la ciencia trata de apartarse de ese hecho y trata de dar una explicación mucho más científica a cualquiera. Por eso no se va a alejar tampoco de estos fenómenos. Esto no quiere decir que no los intente explicar, simplemente que lo que busca es tener bases científicas o bases sólidas, pruebas que le permitan dar una explicación del mismo. ¿Por qué hablamos de las ciencias como sistemáticas? Porque una ciencia es un sistema de ideas, pero tiene unas conexiones lógicas y no un agregado de informaciones que van a estar desvinculadas unas de otras, que tienen que dar todo un raciocinio o, o una explicación donde parte desde un punto A para llegar a un punto B o C. Pero este recorrido lo hace sistemáticamente, al tratar de explicar desde un punto el fenómeno, el hecho o la circunstancia que se está dando, pero lo hila y le da un desarrollo para llegar al siguiente punto y para obtener una conclusión o respuesta de ese fenómeno.
trata de ser siempre muy lógico y sistemático. De ahí viene esta caracterización. Otro de los aspectos, como ya decíamos, es la llamada ciencia analítica, que trata de entender cada fenómeno en términos de sus componentes. Esto es, si yo voy a explicar desde las ciencias sociales lo que es la revolución, o vámonos a aspectos más actuales. Yo trato de explicar como los trabajos que ustedes me enviaban, el aspecto del aborto. La ciencia lo que va a hacer es que va a intentar dar una explicación mucho más analítica del fenómeno, pero reconociendo todos los aspectos. Lo que tiene que ver con la ciencia misma, cómo interpreta la biología, que nos dice hasta cuándo es considerado un feto o un ser humano, desde la misma ética o desde la misma conciencia, desde la sociología o cómo lo interpreta la sociedad en ese momento al fenómeno del aborto, la ley misma, el derecho, qué es lo que nos van a decir los abogados, los especialistas o juristas sobre el fenómeno, etcétera. Lo que entonces va a hacer la ciencia es abrir ese abanico y buscar que expliquen esto las diferentes disciplinas. Y lo va a hacer desde un punto de vista muy analítico, muy reflexivo. ¿Por qué hablamos también de estas ciencias como especializadas? Porque no buscan abarcar todo o construir una visión general de la realidad. Eso no pretende las ciencias en específico. Hay cada campo especializado. Sin embargo, como vamos a ver también al mismo tiempo, usa lo que ha proporcionado para explicar las realidades desde sus diferentes puntos de vista las disciplinas. Yo como historiador o filósofo, lo voy a recurrir en muchas ocasiones de otras disciplinas para poder dar una explicación del fenómeno. Vamos al ejemplo de la investigación que realizan. Muchos de ustedes al mismo tiempo me pueden hablar desde la biología, desde la ética, desde la historia, desde la sociología, etcétera, porque cada uno de esos campos se han vuelto especialistas en su tema. Esto no quiere decir que yo como historiador o filósofo al mismo tiempo recurra al apoyo de la sociología, la psicología, la biología, la física, para tratar de dar una explicación de cualquiera de los fenómenos que está analizando. Y tampoco esto quiere decir que voy a obligar o voy a forzar mi investigación recurriendo a diferentes disciplinas. Solamente las que competen o que me pueden dar una explicación sólida a lo que yo estoy estudiando. Si no es así, no tendría caso recurrir a las mismas ciencias o a las disciplinas especializadas para tratar de explicar lo que yo quiero analizar o investigar. Por eso parto del objeto de estudio y qué es lo que quiero explicar de ese objeto de estudio. Cuando estoy dando una explicación hoy en día sobre el hecho de la marihuana que ya se legalizó, como historiador tendría que ir a todo, desde el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando se habla del fenómeno como tal, y cuál es la explicación que se les daba en ese momento, y cuáles eran los argumentos que estaban a favor o en contra. Desde 1940 se empezaba a hablar de esa necesidad de legalizarla. ¿Por qué ocurre hasta ese momento? Porque ahora, como historiador, también tengo que recurrir a la sociología y a la psicología y al derecho para darme cuenta que la gente también, al mismo tiempo, fue cambiando o consumiendo de manera distinta la idea de los diferentes psicotrópicos o las diferentes plantas consideradas como drogas y sus diferentes usos o sus usos
que encontramos hoy en día. Y recuerden que también parten desde hechos medicinales, no necesariamente recreativos, como puede ser el alcohol o el cigarro, que no dejan de ser también otro tipo de droga. Entonces al empezar a hacer un análisis sobre esto, nos vamos a dar cuenta que hay que recurrir a esos campos para dar una explicación sobre el fenómeno o sobre la legalización hoy en día de la marihuana. Y hoy nos escandalizó la gente. ¿Qué hubiese ocurrido en los 40 o incluso en los 80? Todavía habría mucho más resistencia a permitir esta legalización, porque la sociología misma explica que las mentalidades, incluso la historia, porque hay una rama de la historia llamada de las mentalidades, no se daba espacio de análisis reflexivo, etcétera, sobre la necesidad de legalizarlo. Incluso considerado tema tabú, se decía, no, es peligroso y la sociedad va a sufrir, etcétera, y va a haber generar más violencia, etcétera, etcétera. No hay que permitir esto. Y hoy en día ya se permite, se legaliza y no ocurre esto. Al contrario, incluso empiezan a salir a las calles manifestaciones a favor de esto, porque al mismo tiempo el narcotráfico ha generado muchos espacios de violencia en diferentes territorios del país. Esto está provocando que la gente o la sociedad misma busque nuevas salidas para dar explicación a eso y diga, quizá es necesario que se legalice para ya que se disminuya estos índices de violencia entre las diferentes bandas o grupos de narcotráfico. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Todo bien. Muy bien, todo correcto. Bueno, otro aspecto es lo comunicable. La ciencia como tal o el conocimiento se puede comunicar. Eso es algo invaluable en este momento, es necesario, es parte de ese desarrollo inmediato de la ciencia. Es posible ya transmitirlo incluso a mucho mayor rango de la sociedad o llegar a un público mucho más amplio, porque ya se está llevando a cabo más allá de una difusión, que la difusión tiene que ver muchas veces en el campo de las disciplinas, porque yo puedo generar un artículo que hable sobre algo de la historia, pero me va a leer gente especializada en la historia. Pero al mismo tiempo usar un recurso como el YouTube o las redes sociales y dar una opinión y fundamentar o argumentar como científico social sobre algún hecho que considere importante y divulgarlo, que tiene que ver con el vulgo, con la sociedad misma, con gente que no necesariamente sea un especialista o sean estudiantes de diferentes niveles y vean mi video y digan, yo opino eso, estoy a favor o en contra. Como los tres temas, hablo de estos porque son los que son muy actuales. Lo que estamos viendo del tema de desigualdad, de salud mental, que están viendo esos tres temas o videos que les puse en las clases anteriores. Esos temas ya se empiezan a hablar con mayor apertura desde las redes sociales, específicamente de los programas en YouTube, pero ya van destinados a un público más amplio que pueda opinar sobre lo mismo si está de acuerdo o no. Eso ocurre entonces hoy en día y las ciencias entran en ese rango de lo comunicable. Ya no necesariamente van a estar específicamente involucradas en aspectos que tengan que ver con los especialistas o los científicos y que no lo entiendan los demás. Claro, se puede hacer ciencia que la entiendan todos. Y esos recursos en las redes sociales han permitido este tránsito desde lo muy científico a la divulgación de la ciencia misma, o del conocimiento.
Aquí viene un ejemplo interesante también que estábamos viendo en la mañana con los diferentes maestros en las clases que tenía con ellos, que incluso en unas películas muy actuales, cuando tú ves Batman contra Superman, incluso creo que nada más habla, o creo que sí fue en esa de la película, donde salen científicos reconocidos en la astronomía o en la física, por supuesto actuando, pero hablando del superhombre, ¿no? Que hablaban de Superman en ese momento, y decía, ¿cómo puede ser que tenga este control, ¿no? O un hombre como Superman puede enojarse y acabar prácticamente con toda la humanidad. Y entonces entran temas como la ética también, pero ya vemos que ahora también las películas o series tratan de argumentar muy bien esto y traerse temas de la ciencia seria e introducirlos en sus narraciones. Eh, Hablando, haciendo un paréntesis así cinéfilo en este momento, no se pueden perder la serie de Somos. Es necesario incluso que ustedes la vean. ¿Por qué? Como jóvenes que son la mayoría de ustedes, tienen que eh, reconocer y estar atentos a hechos o fenómenos que ocurrieron relativamente hace poco. Eso ocurrió en el 2016 o 17. No, mientras en la etapa del gobierno de Calderón, que fue del 2006 al 12, ocurrió en 2011, en Allende, Coahuila, una masacre llevada a cabo por grupos de narcotráfico, y se llama así la serie que acaban de estrenar en el escritor, y se llama Somos. Es una buena serie, y que ya no habla desde la apología, donde presenta, aquí están los buenos y estos son los malos. Y los buenos son estas personas y los malos son estas otras. No habla incluso desde temas mucho más importantes desde la población misma. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿Qué les llega a ocurrir a ellos, a la población misma de Allende? Y es un acercamiento muy interesante. Si tiene oportunidad, te la recomiendo bastante. Ahora, si quieres ir al tema de las ciencias y abordadas como ficción, también hablamos de la guerra futura, se llama así, o Guerra del Futuro, que está en Amazon, que acaba de estrenarse hoy, donde viene un grupo por supuesto estamos hablando de ciencia y de ficción, donde viene un grupo de soldados militares del futuro y llegan exactamente al Mundial de Qatar. Estamos hablando del año 2024 o no, 2022, el siguiente año donde se va a llevar a cabo el Mundial. Recuerden que va a ser en noviembre y diciembre, porque hace mucho calor en Qatar en esa época y decidió la FIFA llevar a cabo este Mundial hasta el final de año para evitar que tengan esas temperaturas de más de 50 grados centígrados en la ciudad o en los diferentes lugares del país de Qatar. Bueno, está ahí desarrollándose ya la final de ese mundial y se abre una puerta donde vienen del futuro y dicen, ¿saben qué? En el futuro, en el año 2030, algo así, o 30 y tantos, nos van a invadir unos seres muy peligrosos y estamos perdiendo la batalla. Necesitamos soldados. Les platico nada más la primera argumentación. Ya que la vean ustedes, les va a resultar muy interesante. Ojalá y la puedan ver estas dos recomendaciones que les hago. Respecto a lo verificable, entonces las ciencias someten a prueba la verdad de sus resultados, ya sea por observación, experimentación o mediante cualquier otro procedimiento. No se pueden aceptar afirmaciones sin fundamento, simplemente decir es una hipótesis o un supuesto para las ciencias sociales por lo regular. Y algunas de las ciencias sociales, como
La geografía o el derecho es mucho más hipotética, pero la historia, la educación misma que entra desde el orden de las ciencias como la pedagogía a las ciencias sociales o ciencias humanas, van a explicar desde supuestos. ¿Qué ocurre? Bueno, debe verificarse una y otra vez. Ustedes me dirán, pero las ciencias sociales, ¿cómo hacen para verificar? Simplemente cuando presente ciertas condiciones. Me puede decir, en cierto gobierno, cuando llega este gobierno y tiene estas características, las tendencias o los supuestos me dicen que se va a dar esta circunstancia o va a ocurrir esto dentro de poco. Esto lo hace, pero con esas características. Entonces, por eso cuando se hacen estudios en México sobre determinadas condiciones, se puede decir, si en este otro país o esta otra región presenta estas condiciones muy parecidas a México o a la región que se está estudiando en México, puede darse eso. En otra condición no. Entonces tiene que haber ciertas condiciones muy parecidas. Por eso en Latinoamérica se estudia más en conjunto. México, Honduras, Guatemala, Brasil, Colombia, Argentina, etcétera, porque los rasgos son muy parecidos. Igual cuando se hacen estudios de África, las naciones son muy parecidas, o de Europa, entre ellas, o Asia. Incluso de Estados Unidos es mucho más cargado a las condiciones europeas, porque son países hegemónicos o que tienen mucho poder, no solamente militar, eh, eh, o desde el punto de vista de tecnológico, o la tecnología también, hablamos de su cultura que se impone, etcétera. Bueno, también hablamos de unas ciencias generales que pretenden formular explicaciones aplicables a todo un conjunto de fenómenos o fenómenos del mismo tipo, pero sin pretender abarcar toda la realidad entera. Sí hay ciencia que tratan de ser universales o algunas de sus fundamentos, pero no siempre va a ocurrir esto. En ocasiones lo que busca la ciencia es tratar de explicar el fenómeno lo más ampliamente posible que pueda ser reconocido por toda la sociedad, pero no quiere decir esto que abarque a todo en condiciones enteras. Por eso hablamos de las estaciones del año cuando decimos qué ocurre después de la primavera, pues viene el verano, luego otoño e invierno. Estas condiciones se dan por lo regular en todos los lugares. Pero hoy día ya no es tan fácil de hablar de esto. ¿Por qué? Por el calentamiento global, la contaminación que está afectando al clima, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo entonces hoy en día? Que cambian incluso estas circunstancias. Hoy en día hablamos de fenómenos tanto naturales como sociales, que también no necesariamente van a ser predictivos y pueden ser corregibles, como el siguiente punto que les planteo aquí. Ningún resultado científico se establece como verdad absoluta, recuerden esto. Al contrario, alguna de las afirmaciones que llegue a ser se puede considerar una verdad provisional o por el momento, que puede modificarse y en constante corrección. En el siglo XX, por 1920, 1940, la física decía, ya la física en ese momento ha dado todo lo que ha tenido que dar y ya no hay manera de corregirla. Prácticamente ya se exploró todo. Y viene hoy en día, siglo XXI, la llamada física cuántica con mucho más fuerza a decirnos, no, claro que no, hay muchos fenómenos que la física todavía le falta explicar o reconocer. Pongamos otro ejemplo que a lo mejor va a resultar más del tipo del vulgo, muy simplificado, pero es mucho más fácil de entenderlo.
Cuando ustedes llegaron a ver Los Vengadores, la película de Los Vengadores, se hablaba de las líneas del tiempo. Y ahí explicaron mucho más acercados a la ciencia y a la física cuántica lo que hace Atman, el personaje que se vuelve pequeño y grande. Él explica desde el punto de vista un poco más científico que si nosotros alteramos alguna cuestión de nuestro pasado, no necesariamente nuestro presente va a verse alterado, sino la línea temporal de ese pasado. Lo mismo ocurre en el futuro. Si se altera el futuro, no necesariamente nuestro presente va a tener un futuro cambiado. ¿Por qué? Porque es otra línea temporal. Lo que descubrió la física cuántica, y eso ustedes lo pueden verificar en esto de manera más seria con la ciencia, es que hay líneas temporales diversas. No es una sola línea temporal, sino son múltiples y que se pueden alterar de maneras diversas. Por eso se habla de que se abren espacios temporales. Incluso hacen hasta referencia en esto cuando están reunidos. ¿Y que de qué tiempos vamos a traer las joyas del infinito? No, pues que en este momento, en este, pero tratando de no modificar esos pasados ni esos futuros, o pasados principalmente, para no alterar esas líneas temporales. Porque si las alteras esa, no necesariamente la tuya. Eso vean la diferencia. Bueno, y hay más ejemplos que se pueden dar. ¿Y por qué ya cerramos con esto? Hablamos de un aspecto metódico, porque se hace ciencia que requiere un método. Y ahí viene esa palabra, que permite, como dice ahí, proceder fácilmente y con menos errores o evitar los errores, tratando de evitar hasta la medida de lo posible esos errores y así producir nuevos conocimientos. Por eso las ciencias siempre hablan de que hay un método científico que parte desde la observación y la hipótesis o supuesto, experimentación, etcétera, etcétera, hasta tenemos el resultado a partir de nuestra hipótesis implementada al observar el fenómeno. Eso siempre debe ocurrir. Y esto de metódica tiene que ver con lo que comentábamos antes. Es analítica y sistemática. Tiene que seguir ciertos pasos indispensablemente. Esto, tanto las ciencias factuales o formales. ¿Aquí alguna duda, comentario? Ya voy a quitarles esto para no marearlo. No, maestro, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo muy entendible? Sí, maestro, todo bien. Sí, todo bien. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como comentábamos el día de ayer y eso fue vamos a ver, reconocemos que encontramos ahorita en este momento somos 19 alumnos y un servidor, y entonces les voy a pasar por correo electrónico lo que me gustaría más, si es posible, si lo traen a la mano, su correo electrónico y que me lo fueran pegando aquí en el chat y les voy a enviar este cuadro, ¿sí? Comparativo. Y lo que hacen ustedes, porque obviamente ustedes tienen la oportunidad de, ese sería su participación y su constancia en las actividades, en la sesión sincrónica, yo les doy el cuadro comparativo que realmente se socializó con nosotros. Ustedes lo suben en este momento cuando se dé su tiempo en la plataforma y ya obtienen la calificación de 10. Posteriormente, sus compañeros lo que van a tener que hacer es poner más información sobre la página 30 del libro para hacer ese comparativo. ¿Por qué yo decidí hacerlo así? Porque vi que era necesario realizar esa comparación para que le quedara a ustedes mucho más claro. En la página del libro sí se explica, pero no se aborda mucho más temas, como lo que me interesaba ver con ustedes. Entonces, mire, ya ni tardo ni perezosos me mandaron sus correos aquí.
que bueno, les agradezco. Aquí se los voy a usar ya, los voy a incluir para enviarles en ese momento el cuadro comparativo y lo que vamos a hacer es subirlo. Si pueden en ese momento, mejor. Y sirve de que me van preguntando también sobre la investigación. Si hay dudas, comentarios, foros, las evaluaciones, etcétera, etcétera. Si tiene alguna duda. Abigail me había preguntado ya desde ahorita, desde el correo, que si iba a explicar el día de hoy. Sí, Abigail. No, creo que no está con nosotros, o sí, Abigail, anda por ahí. Bueno, ahorita le escribo. Voy a colocarlo ahí. ¿Dudas o comentarios sobre algo de la investigación o sobre esto? Dígame, Profe, adelante. sobre la actividad de hoy, lo que pasa es que está fallando mi internet y no lo escuché ahorita. Ajá, dígame. ¿No me Ay, escuchaste casi nada? no, Mira, no lo escuché, es que lo que pasa es que está fallando mi internet. bueno, No escuché cómo la íbamos a hacer, perdón. Iván, si tienes oportunidad de mandarme tu correo electrónico, donde te llegan tus mensajes y archivos, pegarlo aquí en el chat y te voy a enviar el cuadro comparativo que acabo de explicar ahorita. Y lo único que tiene tu labor sería para este viernes social, ya sé que ustedes son jóvenes, pero que no van a salir a la calle ni a ninguna fiesta, van a estar ahí acompañando a sus familiares, a sus papás, portándose muy bien como siempre lo hacen, y van a subir el cuadro comparativo donde se les pide como actividad y ya van a tener ustedes la valoración calificable o la evaluación de 10, ¿no? Que va a ser su parte del premio por su asistencia y dedicarle tiempo a estas sesiones, que tampoco, con eso quiere decir que sus compañeros que no entran, pues no es que no quieran o les dé flojera, pues también tienen muchas cosas que hacer, lo comprendo. Aquí estoy pegándolos ya, Otra duda, comentario, creo que me había levantado la manita alguien. No. Sí, Así, profe, ¿verdad, ¿hasta Elizabeth? cuándo tenemos para enviar eso? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos para enviar eso? O... Sí, si pueden lo antes posible, Elizabeth. Ok. Sí. Nada más para inmediatamente tener referencia a quién evaluó en esto. Aquí me he puesto Marta, es con minúscula, Sí, ¿verdad? Marta sí, Corpus. sí, maestro. Puse mal mi correo. En el segundo lo corrijo. En el Ok, segundo mensaje. más abajo, sí, Sí, ¿verdad? sí, por favor. Ok, sí, muy bien, para pegarlo, porque luego aquí no me la acepta las mayúsculas. Sí, lo puse mal, profe, perdón. No, no se preocupe. ¿Otra duda sobre investigación? ¿Todo ha quedado claro? Y déjenme decirles que también... Ninguna duda. No, ninguna. Muy bien. Déjenme decirles que también han hecho muy buenas investigaciones, me gustó bastante. Otras más vivenciales, como de Mesalis, con minúscula o con mayúscula está su nombre, Elizabeth.
Está con mayúscula el correo. Ah, muy bien. Sí. Es que les pregunto siempre porque luego aquí me arroja que hay error y eso. Muy bien. Y sirve de que verifican si les ha llegado. Profe, una duda. Sí, dígame. ¿Al cuadro comparativo le vamos a añadir alguna información? No, ustedes no. Son los privilegiados. Son unos santos casi ustedes por haber asistido aquí. No le agreguen nada más. O si gustan, pues sí, sería ya valor importante también. Ustedes depende si les da tiempo. De la página 30, que no van a encontrar tanta información. Porque ahí viene la comparación que se puede hacer de las dos. Pero ahí está. Si quieren agregarlo, si no, está bien así. Aquí también sí se los había enviado, sí lo sé, pero se lo reitero aquí. El cuadro comparativo. Pero sí también los que no han enviado, nada más les voy a pedir eso. Obviamente los que no han entrado tampoco a la sesión, ellos sí se ven obligados a poner la información del libro. Disculpe. Y también les sugiero mucho que entren al correo, porque hay ocasiones que les he escrito algunas cuestiones ahí importantes y algunos no se han enterado. Disculpe, maestro, ¿el Dígame. cuadro comparativo se lee y se llena o qué hay que hacer? También eso, qué bueno que preguntó. Nada más en la parte de arriba del cuadro, póngame su nombre y grupo, por favor. Ya lo abre, le pone nombre, grupo, lo guarda y me lo manda. Ah, sí, profe, a mí ya me salió, me lo mandó ayer. Bueno, qué bueno, pues ya siempre de que lo pueden ir trabajando. Antes de que se vayan a acostar tempranito, para que no lo regañen sus papás. Porque ustedes no, impensable que vayan a alguna reunión o fiesta. Recuerden que también acuérdense de eso, que está ahorita ocurriendo otra vez el contagio, cara. Bueno, ya nos habían advertido, ¿no? Que esto no iba a parar todavía. Pero ya para muy largo. Ya tiene la vacuna, profe. Ya, ¿ustedes cómo están? Bueno, no creo porque son de 18 años ustedes, ¿no? Yo tengo 55. Sí, de hecho, profe. De hecho, tiene 55, me dice. Sí, profe, yo tengo 55, entonces ya me puse la vacuna. ¿Sabe cuándo puse yo la Cancino? Me hizo efecto fuerte, pero un día nada más, no más. ¿A usted cómo le fue? Profe, a mí me fue muy bien, me puse la alemana. El único problema que tuve fue que estaba mi hermana de visita, vino de Monterrey, porque ahorita estoy en Monclova. Okay. Y andaba un zancudo y me dio un manazo justo en la vacuna. Eso fue lo peor. Pero no le causó efectos secundarios, nada. Creo que sí me dio temperatura por el golpe. No, pues eso fue tremendo. A mí también me dio temperatura y ya. Nada más no ocurrió más. Y cansancio. Mucho cansancio, sí. Exagerado. Pero Iván, pues, joven, él todavía no se vacuna. La mayoría de aquí son unos jovencitos y jovencitas. Son polluelos. Polluelos, así es. Ya veteranos nosotros. Bueno, yo cuando iniciaba la revolución apenas andaba en mis estudios universitarios. Imagínense. Ok. Bien, ya se los mandé. Incluso aquí ya me pusieron algunos gracias. Muy bien.
¿Sabe con quién no llegó? Marta Corpus. Marta, no le ha llegado ni tampoco el otro. ¿No se ha fijado, Marta? No me he fijado, profe. Es que ahorita estoy con mi celular y estoy un poquito lejos, pero ahorita checo en mi computadora. Por favor, y si no, de preferencia me escribe un correo con su correo bien, que considere, porque me lo rechazó Marta. Sí, profe, algo puse mal. Ahorita checo eso. Sí, Sandra ya llegó aquí. Muy bien. Me llegó, profe. Excelente. ¿Ninguna duda, comentario sobre la clase, sobre algo que tenga? Que consideren importante o que tengamos que ver. ¿Todo bien? Profe, Dígame. ¿cuál es la fecha límite de entrega del trabajo? Como les comentaba a sus compañeros, nunca pongo cierre. Sí les puse fecha, que era el 9 de julio, aunque aparezcan otros que dicen 11 y etcétera. Pero recuerden, no cierro las actividades. Lo que hago es decirles no fecha, para que no se les acumule a ustedes. Ah, ok. Nunca voy a cerrar las actividades ni nada. Lo que sí hago es cerrarlas como 2 días antes. Por eso trato de darles mucho espacio, para que cuando ya les avise, ahí sí les mando un mensaje general, donde les digo, ya voy a cerrar las actividades, foros, todo, cuestionario, y ya no me van a poder enviar. ¿Cuándo? Como 2 días antes de que cierre el tratamiento. Marta. Ok. Sí, profe, ya me llegó el documento. Muy Marta bien. Corpus, gracias. Muy bien. Igual, Elizabeth, Sí, profe comentó que en el archivo que nos envió teníamos que poner el nombre. ¿Va a ser portada o solamente nuestro nombre arriba del...? No, solamente su nombre y grupo. Ya si quieren sí ponerle cosas, la escuela y eso está bien, pero no. Indispensable saber quién me lo manda, ¿no? Ya también Okay. se refleja ahí, ¿no? Pero para hacerlo más formal en ese aspecto, ¿verdad? Que no quede duda ahí. ¿Es Dígame, dentro del cuadro comparativo o copiamos y lo ponemos en Word y luego... se lo mandé por Elizabeth. Si quiere, déjelo así, nada más ponga su nombre y grupo en la parte de arriba y me lo sube a la plataforma como actividad. Ok, gracias. No de que alguna otra duda, comentario. Muy bien, me están confirmando ya la mayoría. ¿Todo bien, todo correcto entonces? Sí, profe. Excelente. Digo, siempre es un grupazo los viernes. Y ya, la próxima semana ahora sí inicia el examen parcial. Sería del 9 al 12. Incluso creo que ya vieron ahí la información en todas las materias, supongo, o como vayan a presentarla. Recuerden, la próxima semana de repaso vamos a ver lo de la guía y ahí cuando a más tardar igual el domingo, lunes, ya les estoy enviando la guía y sobre eso nos seguimos para estudiarla y que les vaya muy bien en el parcial. ¿Alguna otra duda, comentario? Todo bien, profe, gracias. Muy bien, les agradezco mucho el haber asistido. Ya voy a cortar la grabación